Continuamos en la Facultad de Geografía e Historia, en la UNED. Vamos a comenzar el tema 6. La diversidad climática, segunda parte. Los climas zonales, intertropicales, templados y polares. Los climas de la zona cálida o latitudes intertropicales. La zona intertropical se extiende entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio y comprende aproximadamente el 20% de las tierras emergidas. Tiene una gran regularidad térmica a lo largo de todo el año, de modo que no existe una alternancia estacional térmica verano-invierno, por lo que las diferencias estacionales no se manifiestan en relación con las temperaturas, sino con las precipitaciones, que son las que dan lugar a los principales contrastes climáticos, hablándose así de estación seca o de estación lluviosa. Köppen hace 3 diferenciaciones de climas en la zona intertropical, que son la selva tropical, sabana tropical y clima de bosque lluvioso monzónico, que están relacionadas con la pluviosidad, y las características generales son una gran homogeneidad en la temperatura a lo largo del año, amplitud térmica anual inferior a 10 grados centígrados, temperaturas medias mensuales superiores a 18 grados, ausencia de heladas, abundantes precipitaciones y elevada humedad relativa. En cuanto a la identificación de los climas, lo identifica con las siglas AF, AW y AM. Para el clima en la selva tropical utiliza el identificador AF, y en cuanto a la definición de temperaturas en la selva tropical es sin invierno, ningún mes tiene su temperatura media inferior a 18 grados y la amplitud media anual es inferior a 5 grados centígrados. En cuanto a la definición de precipitación en la selva tropical, diremos que la lluvia es regular y durante todo el año. No hay estación seca definida. Y la precipitación del mes más seco es de 60 mililitros o más. Y en cuanto a la vegetación, en la selva tropical, la vegetación tal cual, árboles de hoja ancha y perenne. En cuanto al clima de la sabana tropical, identificado con las siglas AW, en cuanto a la definición de temperaturas, aquí es sin invierno. Ningún mes tiene su temperatura media inferior a los 18 grados centígrados y la amplitud media anual es inferior a los 10 grados. En cuanto a la definición de precipitación en la sabana tropical, diremos que hay una lluvia periódica, es la estación más seca en invierno, un mes precipita menos de 60 milímetros y la presión por milímetro total es moderada. Y en cuanto a la vegetación en la sabana tropical, es bosques con muy claros de árboles semicaducos, arbustos y sabana herbácea. Y en cuanto al clima de bosque lluvioso monzónico con las siglas AM, en cuanto a la definición de temperatura, diremos que es igual la temperatura que en el clima de la AF, o sea, de la selva tropical. Y en cuanto a la definición de precipitación, llueve en el verano, la estación seca invernal no llega a secar la tierra y el mes más seco precipita menos de 60 milímetros. Y en cuanto a la vegetación, en el clima de bosque lluvioso monzónico diremos que la selva es tropical y hay árboles de hoja ancha y perenne. El clima de selva tropical también se denomina hipertropical y se extiende de forma discontinua sobre los continentes entre los 10 grados latitud norte y los 6 grados latitud sur. Causas del clima de selva tropical. Las características térmicas se deben a la verticalidad de los rayos solares, a la casi misma duración del día y la noche, y a la elevada humedad del aire, también a la gran nubosidad vertical de la zona. Sus características climáticas quedan reflejadas en el siguiente cuadro. En cuanto al clima de selva tropical, en cuanto a las características térmicas,
temperaturas elevadas con medias superiores a los 18 grados, la amplitud media anual por debajo de los 5 grados. En cuanto a las características pluviométricas, precipitaciones regulares a lo largo de todo el año, no existe estación seca, total anual de precipitaciones elevada, suele alcanzarse entre 1500 y 2000 milímetros. En cuanto a otras características, hay una elevada humedad relativa, frecuentemente en torno al 80% y hasta el 100% en ocasiones. Hay un bajo índice de confort climático para el hombre, puesto que en esta atmósfera denominada de estufa húmeda, la transpiración es difícil y lenta. La pluviometría es consecuencia de dos factores fundamentales: de las bajas presiones provocadas por la existencia de aire cálido y húmedo muy inestable y de la convergencia intertropical, CIT, de los alisios. Ambos factores dan lugar a gran nubosidad de desarrollo vertical que se va formando a lo largo del día y que por la tarde descarga fuertes aguaceros. El desplazamiento de la convergencia intertropical, CIT, en relación con el desplazamiento del Sol y con la fuerza que tengan los alisios de cada hemisferio, establece una amplia franja en la que se producen las ascendencias dinámicas. También puede darse el caso de que los dos alisios, norte y sur, no tengan la misma temperatura, formándose así el frente intertropical FIT. Este balanceo estacional de la zona de bajas presiones ocasiona un régimen de precipitaciones que cuenta con dos máximos equinocciales. Asimismo, la pluviometría se ve modificada por la orografía, brisas, mar-tierra y por la continentalidad. De esta actividad atmosférica podríamos deducir la existencia de una atmósfera agitada, pero en realidad el conjunto se presenta calmado y con vientos débiles. Así, si bien el mecanismo de la convergencia de los alisios provoca un ascenso de la masa de aire, en contraposición, la circulación horizontal es escasa. A esto se une el débil valor de los gradientes de presión de la zona. Variedades del clima de selva tropical. Sobre la línea del Ecuador hay algunos sectores donde los máximos de lluvia corresponden con los equinoccios y otros en los que se retrasa hasta abril y noviembre. El progresivo alejamiento del Ecuador da lugar a descensos pluviométricos cada vez más acentuados y al mismo tiempo se produce una progresiva disminución de la precipitación como tránsito hacia los climas tropicales de doble estación. Frente a esta variación en áreas continentales hay otra variedad climática en las islas donde casi no hay oscilación térmica, que unida a la elevada humedad todo el año se crea un clima invernadero. Rasgos biogeográficos del clima de selva tropical. Los ríos, la vegetación y los suelos ecuatoriales. Los ríos son de caudal muy abundante y regular. Las fuertes lluvias dan lugar a aguas de escorrentía, que el agua no llega a infiltrarse en el suelo. La vegetación necesita altas temperaturas y son de hoja ancha y perenne. Hay gran cantidad de especies que dan lugar a una gran diversidad de bosques ecuatoriales, donde predomina la especie arbórea, 60 metros, y se diferencian 3 pisos arbóreos. Junto a los árboles destacan las enredaderas y las plantas epífitas. Se desarrollan sobre otros vegetales al no tener raíces en el suelo. También hay regiones litorales, hay vegetación adaptada a esos suelos inundados y son los manglares, que solo se dan en aguas cálidas y pueden extenderse tierra adentro. Y de los suelos ecuatoriales suelen ser pobres, ya que sufren una gran descomposición química debido a las altas temperaturas y a las fuertes lluvias. El humus es escaso por la gran acción bacteriana que destruye la vegetación muerta. Son característicos los suelos latéricos, suelos de limo y arcilla. El clima de la sabana tropical. Se le puede denominar de varias maneras, según la clasificación usada. Clima tropical, con estación seca, clima tropical e incluso subdividirlo.
Se encuentra en zonas situadas entre los límites del clima ecuatorial y los trópicos. Sus características climáticas quedan reflejadas en las siguientes. El clima de sabana tropical. Características térmicas. Temperaturas elevadas, con medias superiores a los 18 grados. Amplitud media anual, que puede llegar a alcanzar los 10 grados. Características pluviométricas. Alternancia estación lluviosa, estación seca. Volumen de precipitaciones inferior a los climas de selva tropical. Y en cuanto a otras características, la confortabilidad escasa, con exceso de calor en todos los meses y exceso de humedad o de sequía en algunos. Causas del clima de sabana tropical. En estas latitudes hay diferencias pluviométricas entre las costas orientales y occidentales. Las orientales se ven favorecidas por las masas de aire oceánico. Los occidentales son más áridas. La estación lluviosa es consecuencia de las masas de aire marítimas, tropicales y ecuatoriales, y la estación seca se debe a las altas presiones subtropicales. Variedades del clima de sabana tropical. Vienen dadas por la duración de la estación seca. A mayor latitud se incrementa la amplitud de las temperaturas medias mensuales y se modifica la alternancia estación seca, estación húmeda, de modo que en las regiones más próximas al Ecuador se producen 4 estaciones alternativamente, una lluviosa y una seca, y en las proximidades de los trópicos solo hay 2 estaciones, lluviosa y seca. La degradación progresiva que se produce hace que se considere un clima de transición. Rasgos biogeográficos del clima de sabana tropical. Los ríos. Estos tienen la alternancia lógica de la estación seca, incluso pueden desaparecer, y la lluviosa, hasta inundaciones. La vegetación es diversa debido a la alternancia de la estación húmeda y seca. El bosque tropical tiene una vegetación menos densa y menos especies que la selva ecuatorial, pero se incrementan los árboles de hoja caduca y hay un mayor desarrollo de sotobosque herbáceo. Llega más cantidad de luz al suelo. El arbolado decrece según aumenta el rigor de la estación seca y se da paso a la vegetación de sabana, que es una combinación de árboles, una altura de unos 10 a 18 metros, y arbustos. La sabana, por lo general, ocupa extensas llanuras y mesetas. Además, puede haber alguna manifestación de bosque en los valles más húmedos. Bosques, galerías. Según el grado de aridez, se diferencia entre sabana húmeda, seca y espinosa. Y de los suelos diremos que son similares al clima ecuatorial, pero que resaltan mucho más los suelos lateríticos. El clima monzónico. A una latitud superior a la de los climas ecuatorial y tropical, con estación seca, se establece latitudinalmente un contraste entre las fachadas occidentales de los continentes, desiertos, y las fachadas orientales, fuertes precipitaciones que dan lugar al clima monzónico. Sus características climáticas quedan reflejadas en la siguiente. El clima monzónico. Características térmicas. Elevadas temperaturas y apreciable amplitud térmica. En cuanto a las características pluviométricas, elevadas precipitaciones anuales concentradas, por lo general, en los meses de verano. Una estación seca en los meses invernales y las precipitaciones se producen de forma repentina, lo cual ha llevado a hablar de la explosión del monzón. Causas del clima monzónico. El mecanismo general de los monzones, centrándonos en el continente asiático, es el siguiente, en cuanto a en verano y en invierno. En verano, las abundantes precipitaciones proceden de fuertes ascendencias de aire, cuyo origen son las ascendencias ciclónicas de origen dinámico que están influidas por el jet stream, efectos de convergencia intertropical de origen dinámico, fuertes gradientes provocados por masas de aire frío en altitud, efectos orográficos de enfriamiento adiabático,
acción de los ciclones tropicales y de forma ya indirecta se deben considerar las bajas presiones continentales de origen térmico y la circulación de vientos a que dan lugar, a los que hay que añadir el flujo general del suroeste y la acción de las corrientes marinas cálidas de las costas orientales. Y en invierno la estación seca está determinada por situaciones atmosféricas que aportan masas de aire seco o que impiden la llegada de masas de aire húmedo, como son las altas presiones continentales de origen térmico sobre el continente asiático y el desplazamiento hacia el sur del frente polar y el jet stream. Variaciones del clima monzónico. Las diferencias en las precipitaciones se deben a la posición orográfica, a la localización costera. Podemos encontrar un régimen con fuerte contraste entre estación seca y lluviosa, otro régimen con precipitaciones causadas por mecanismos frontales y efectos orográficos y un último régimen de lluvias parecido al ecuatorial. Rasgos biogeográficos del clima monzónico. El clima monzónico presenta, en cuanto a suelos y régimen fluvial, unas características muy parecidas a los climas tropicales con estación seca. En cambio, su vegetación es diferente, similar a la de la selva ecuatorial. Los climas de la zona templada o latitudes medias. Entre los trópicos y la isoterma de 10 grados centígrados del mes más cálido están las latitudes templadas, que contienen una gran variedad de climas. Los climas presentan grandes contrastes térmicos estacionales, por lo que en estos climas se definen las estaciones de verano e invierno, además de por sus precipitaciones, por su temperatura. Para comprender la diversidad climática de esta zona hay que tener en cuenta factores como la circulación general atmosférica, las siglas CGA, que en esta zona presentan dos aspectos: una circulación del oeste que es continua a lo largo de todo el año y un frente polar que separa las masas de aire tropical y polar y crea fuertes inestabilidades atmosféricas. Además, los contrastes geográficos inciden en la circulación interior de la zona templada. Otro punto sería la localización en latitud, que influye por la mayor o menor perpendicularidad de los rayos solares. Cuanto más alta la latitud, más baja es la temperatura. Otro punto sería la distribución de mares y tierra y la configuración de los continentes. Hay diferencias según el hemisferio por la diferencia de tierras y mares. Y otro punto sería la influencia de las corrientes marinas en las zonas costeras. Según sean corrientes frías o cálidas, repercutirán de manera distinta. Clima lluvioso templado, húmedo en todas las estaciones de la costa oriental de los continentes. Las siglas CFA. Este clima adquiere diversas denominaciones. Chino, según la clasificación de Martonet, o clima cantonés, según Biers, entre otros, localizado en las fachadas orientales de los continentes. Afecta a la China oriental, gran parte del sur del Japón, sureste de los Estados Unidos, costas del Golfo de México, Uruguay, Brasil meridional, la Pampa argentina húmeda, África del Sur y sureste de Australia. Sus características climáticas las especificamos. Decimos las siglas CFA. Las características térmicas. Hay una oscilación térmica anual elevada. El verano tiene elevadas temperaturas. El invierno puede registrar bajas temperaturas inferiores a los 0 grados. Características pluviométricas. Carece de estación seca y por lo general el mes más seco suele recibir más de 30 milímetros de precipitación. Precipitación abundante a lo largo de todo el año. Las lluvias anuales oscilan entre los 700 y los 1400 milímetros. Otras características: hay una elevada humedad. En verano hay un ambiente similar al del clima de la selva ecuatorial. Causas del clima del CFA. El clima lluvioso templado, húmedo en las estaciones de la costa oriental de los continentes.
La ausencia de estación seca del clima subtropical húmedo se debe a distintos centros de acción que le proporcionan una continua influencia de masas de aire cálido. En verano, las altas presiones subtropicales alcanzan su máximo desplazamiento en latitud. Con ello, las masas de aire tropical marítimo invaden estas latitudes, lo que da origen al elevado calor y a las abundantes precipitaciones costeras. Y en invierno, al descender las altas presiones subtropicales, en latitud se reducen las precipitaciones, siendo entonces provocadas por los frentes propios. Al final de la primavera y otoño, las precipitaciones aumentan. Variaciones del clima, CFA. En el hemisferio norte, este tipo de clima muestra diferencias entre Asia y América, debido a la distinta influencia que ejercen los anticiclones térmicos siberiano y canadiense. Pero en ambos casos, la sucesión de tipos del tiempo varía en relación del Jesus Stream. En el hemisferio sur, su menor masa continental no favorece la existencia de un anticiclón térmico y es menor la importancia de las masas de aire continental. Rasgos biogeográficos del clima CFA. Los ríos tienen agua alta en verano y agua baja en invierno. La vegetación es muy variada, asociándose especies tropicales y templadas. En la parte más meridional predominan los bosques mixtos, de cobertura menos densa que los intertropicales, más bajos, y de menos especies. Destacan el bambú, las palmeras, robles, hayas, castaños e incluso pinos y abetos. Y en la parte más septentrional hay praderas de hierbas altas. En los suelos son característicos los de arcillas rojas y amarillas y en general son suelos pobres para el cultivo. El clima lluvioso templado con verano seco, CSA y CSB. De forma general se conoce como clima mediterráneo y se desarrolla en las fachadas oeste o suroeste de los continentes y entre los 30 y 40 grados de latitud. La orografía juega un papel importante en este clima por la disposición y proximidad de las cadenas montañosas a la costa. El efecto del mar Mediterráneo es muy importante, ya que sus aguas cálidas reducen el frío invernal. El clima CSA. En cuanto a características térmicas. Abundante insolación superior a los 2000 horas al año. Un verano cálido y seco, con ausencia de nubosidad y tiempo estable. La temperatura en verano puede llegar a superar los 40 grados. Un invierno suave, con temperaturas medias del mes más frío entre los 5 y los 15 grados, aunque pueden producirse algunas heladas y nieves. Una elevada amplitud térmica diaria, sobre todo en verano, en que la humedad es más reducida y la fuerte insolación provoca mayor temperatura diurna. Hay una elevada amplitud térmica estacional, con fuertes contrastes térmicos entre verano e invierno, debido a las heladas de invierno, aunque su número de heladas es reducido. La amplitud es más acusada hacia el interior. Y hay unas repentinas olas de aire frío en las latitudes más altas que provocan fuertes contrastes térmicos en pocos días, al sustituir masas de aire cálido tropical por masas de aire frío polar. En cuanto a las características pluviométricas, invierno lluvioso, aunque el volumen de precipitaciones anuales es mediocre, casi siempre inferior a 1000 milímetros, con una progresiva reducción en su degradación hacia interior y en su descenso en latitud. Verano seco, pues aunque registre alguna precipitación, esta es muy escasa. Déficit de agua en verano, ya que se combinan fuertes temperaturas y una reducida precipitación, a lo que se unen los vientos, que contribuyen a aumentar la evaporación. Irregularidad interanual de precipitaciones. Y un reducido número de días de lluvia, por lo general por debajo de 100, ya que frecuentemente el agua cae en forma de fuertes tormentas. Y en cuanto a otras características, diremos que el régimen de vientos varía de una región a otra. A mayor latitud, los inviernos tienen vientos muy fríos y característicos que adquieren distinto nombre, según las regiones. Mistral, en Provenza, la Tramuntana, en el Rosellón, el Beta Dálmata, etc. En las latitudes más bajas pueden llegar vientos muy cálidos durante el verano, como el Cheili, del Magreb, o el Sirocco, italiano.
Causas del clima CSA y CSB. El balanceo estacional explica este tipo de clima. En verano, estas regiones se ven afectadas por las altas presiones subtropicales que se encuentran en su máximo desplazamiento latitudinal, lo que provoca un tiempo estable, cálido y seco. En invierno, las altas presiones se ven desplazadas a zonas más bajas y con ello la posibilidad de la circulación del aire frío que conlleva un tiempo más fresco y húmedo. Variaciones del clima CSA y CSB. La diversidad de matices en este clima está motivada por una paulatina modificación latitudinal y hacia el interior. Solo una estrecha franja literal presenta las características puras de este clima. La clasificación de Köppen establece dos tipos. Uno se corresponde con la cuenca mediterránea, CSA, y otro a las zonas costeras que se ven afectadas por la influencia de corrientes marinas frías, CSB. En ambos climas, el invierno es muy similar, pero en verano hay más diferencias. Rasgos biogeográficos del clima, CSA y CSB. Los ríos tienen un régimen muy regular, con gran caudal en invierno y escaso o nulo en verano. La vegetación es muy diversa. Su característica principal es su adaptación al calor estival y a la sequedad, la xerófila. La vegetación se dispone en formaciones de bosques claros que dan una escasa cobertura al suelo y que suelen estratificarse en tres formaciones: cubierta arbórea, arbustiva y herbácea. Serían los enebros, pinos, encinas, jaras. La mayor o menor aridez y la composición del suelo dan lugar a cuatro formaciones típicas: la estepa herbácea, la estepa arbustiva, maquis y garriga. En cuanto a la estepa herbácea, es en regiones más áridas que anuncian la proximidad del desierto, es típico el esparto. La estepa arbustiva, en regiones algo más áridas, crecen palmeras enanas y tuyas. Los maquis, sobre suelos silíceos, es un denso sotobosque de jaras, brezos, madroños, salpicados de algunos árboles como pinos y encinas. Y la garriga, en suelos calizos, es de formación baja, menos tupida, ya que queda suelo desnudo. Es característica la encina y destacan las plantas aromáticas como el tomillo, lavanda, etc. Los suelos son muy diversos y en algunos casos las fuertes lluvias hacen que sean suelos muy erosionados, donde lo más representativo es su color rojizo o pardo. El clima lluvioso templado, húmedo en todas las estaciones de la costa occidental de los continentes CFB y CFC. También denominado oceánico, es considerado como la continuidad hacia el polo del clima mediterráneo y se localiza entre los 40 y 60 grados de latitud a lo largo de las costas occidentales. Al igual que en otros climas, la alineación de cadenas montañosas implica una limitación del clima hacia el interior. Características térmicas. Hay una oscilación térmica anual débil, con inviernos suaves y veranos relativamente frescos. Hay una débil oscilación térmica diurna en invierno debido a la nubosidad y a la elevada humedad, y son raros los fríos intensos y cuando se producen duran poco tiempo, aunque ello no impide que puedan helar a menudo. En cuanto a las características pluviométricas, precipitaciones abundantes repartidas regularmente durante todo el año, pero con una reducción de su volumen en verano. Elevado número de días de precipitación, que son casi diarias durante los meses de invierno. Precipitaciones de nieve, poco abundantes, ligadas a invasiones de aire ártico. Y una elevada nubosidad que reduce la insolación, muy regular en invierno, mientras que en verano el 60% de sus días son soleados. El promedio anual es de 1.800 a 2.200 horas de sol. Y en cuanto a otras características, hablamos de vientos fuertes durante la estación fría que dificultan las nieblas de irradiación, una elevada humedad atmosférica, mayor cuanto más al norte. Aunque las nieblas no son abundantes, se forman por el contraste entre las masas de aire oceánico tibio y húmedo, con las masas frías continentales, y el balance de evapotranspiración potencial positivo todo el año.
En cuanto a las causas del clima CFB y CFC, la acción reguladora del océano es fundamental, junto con la introducción de masas de aire polares marítimas. Las corrientes marinas cálidas juegan un doble papel. Por un lado, regulan las temperaturas y favorecen el aumento de precipitaciones. Las masas de aire polar marítimo siguen actuando en verano, con lo que se aprecia una ligera reducción de las precipitaciones, y las brisas del mar y de tierra también contribuyen a paliar las extremas temperaturas. Variedades del clima, CFB y CFC. Estos son debidas a la variación del balance de la radiación solar en latitud. Se traduce en veranos más cálidos, cuanto menor sea la latitud, pasando a un verano más cálido en el área meridional y un verano fresco en las zonas más septentrionales, y a la degradación continental hacia el interior. La amplitud térmica se incrementa, ya que se reduce el efecto moderador de la humedad del mar. De este modo, el verano es más cálido y largo, y el invierno más frío. Las precipitaciones se equilibran en verano e invierno. Rasgos biogeográficos del clima, CFB y CFC. Los ríos tienen un régimen ponderado. La vegetación es heterogénea y abundante. Hay bosques mixtos, bosques de hoja ancha y caduca, de robles, hayas, fresnos, junto con un abundante sotobosque. Los suelos son de dos tipos: los pozoles, de color grisáceo, que son ácidos y muy lavados por aguas, y los pardos, de buena calidad, por los depósitos de humus. Los climas microtérmicos de bosque frío. También denominado continental. El término microtérmico implica climas fríos con la temperatura del mes más frío, por debajo de los -3 grados, pero cuyo verano alcanza en algún mes los 10 grados, y generalmente con presencia de nieve. Este clima se localiza sobre los continentes del hemisferio norte. Es casi inexistente en el hemisferio sur. De los climas microtérmicos diremos: características térmicas. Inviernos largos y fríos. Estaciones intermedias con unas primaveras muy cortas debido a las invasiones de aire frío y unos otoños largos y suaves. Y unos fuertes contrastes térmicos, tanto estacionales como diurnos, debido a la baja humedad. De las características pluviométricas, diremos que hay un volumen reducido de precipitaciones, que se centran en el verano con carácter tormentoso. Los inviernos suelen ser secos. Hay una importancia de las precipitaciones de nieve que, aunque caen en reducido volumen, permanecen varios meses sobre el suelo, debido al frío reinante. Y en cuanto a otras características, los vientos, que por lo general son menos violentos que en las regiones marítimas. Causas del clima microtérmico. Este clima está muy influenciado por la acción del frente polar, fundamental para explicar los fuertes contrastes de temperatura. El continuo desplazamiento norte-sur de la masa de aire polar y tropical provoca olas de frío o de calor, ventiscas o nevadas, y también por la acción de las altas presiones térmicas continentales. Por un lado, durante el invierno implica el bloqueo a la circulación ciclónica del oeste, y por otro lado, la estabilidad de las masas de aire que reducen las precipitaciones invernales. Variedades del clima microtérmico. En este clima se diferencian dos tipos: uno húmedo en todas las estaciones y otro con invierno seco. A su vez, la influencia de la latitud, con el desigual balance de la radiación, establece modificaciones en cuanto a sus temperaturas. Rasgos biogeográficos del clima microtérmico. Los ríos son irregulares en invierno, con aguas bajas por las escasas precipitaciones y la congelación, y en primavera hay crecidas debido a la descongelación. La vegetación presenta una gradación en latitud. En la parte más septentrional y la más fría predomina el bosque boreal o taiga, formada por líquenes, musgos y helechos. Las coníferas tienen hojas en forma de aguja y la mayoría son de hoja perenne. En latitudes más bajas hay mezcla de bosque templado de coníferas y bosques de frondosas. La variedad de especies depende del continente, pero por lo general predominan los árboles altos con un piso inferior de arbustos y árboles jóvenes. La degradación de este bosque y la aridez dan lugar al paisaje verde de pradera que se seca en verano. Los suelos también presentan una gradación a partir de pozoles a tierras pardas y negras.
Los climas de la zona fría o de latitudes polares quedan delimitados por las temperaturas inferiores a la isoterma de 10 grados para el mes más cálido, que coincide con el límite de los árboles. A su vez, la isoterma de 0 grados para el mes más cálido delimita el dominio del hielo perpetuo y de la tundra. En el hemisferio norte, este clima se localiza por encima del paralelo 70 grados, en las regiones continentales. En cambio, en el hemisferio sur puede aparecer desde el paralelo 50. El clima de tundra se identifica con el paisaje que se origina en estas regiones. El invierno tiene un carácter continental, ya que el hielo cubre el océano, pero el verano tiene carácter oceánico debido al deshielo. Sus bajas precipitaciones y humedad atmosférica están en relación con las temperaturas. En cuanto a las características térmicas del clima de tundra, hay que en ningún mes alcanza la temperatura media de los 10 grados, hay una elevada amplitud térmica anual y una débil oscilación térmica diurna, casi nula en la noche invernal y casi imperceptible en el día permanente. En cuanto a las características pluviométricas, son precipitaciones escasas, inferiores a 250 milímetros y sólidas en su mayoría. Y en cuanto a otras características, hablamos de unos fuertes vientos huracanados y unas nieblas provocadas por la evaporación sobre el mar, humo del Ártico. Causas del clima de tundra. Destacaremos la insolación y la acción del frente ártico. La radiación es muy baja, tanto por la oblicuidad de los rayos como por las largas noches, por lo que su eficacia está muy mermada. Además, hay que incluir un albedo continuo a lo largo del año. Variedades del clima de tundra. Hay una variedad continental, inviernos muy fríos y escasas precipitaciones, y una variedad oceánica localizada en las zonas árticas bañadas con las aguas tibias del océano Atlántico, donde sus inviernos son más moderados y los veranos frescos. Rasgos biogeográficos. Las redes de agua solo están en estado líquido en verano, que además, debido al suelo helado, no puede infiltrarse. La vegetación es de tundra, es una vegetación muy pobre, en la que diferenciamos 4 tipos. La tundra de patas almohadilladas, la tundra herbácea, la tundra arbustiva y la tundra arbórea. Los suelos son más el resultado de procesos físicos que químicos. La existencia de un permafrost disminuye las reacciones químicas y crea una capa impermeable con un drenaje insuficiente. El clima de hielo perpetuo. En la Tierra hay 3 regiones de hielo: los casquetes de Groenlandia y la Atlántida, y los hielos flotantes del Polo Norte. El invierno perpetuo lleva consigo que no se produzca la fusión de la nieve y el hielo, que se acumula durante siglos. Esta acumulación provoca un deslizamiento hacia afuera que, al romperse, da lugar a los icebergs. Este clima también se encuentra en las altas montañas de latitudes más bajas y se corresponde con las cumbres de nieves perpetuas. Las características del clima de hielo perpetuo en cuanto a las características térmicas: un invierno perpetuo, temperaturas medias anuales más bajas del mundo, ninguna temperatura media mensual supera los 0 grados, hay unos fuertes contrastes térmicos anuales entre las noches y días polares. Las características pluviométricas: precipitaciones escasas, cuyo promedio mensual no supera los 8 milímetros. Estas precipitaciones son sólidas, procedentes de borrascas ciclónicas. Y en cuanto a otras características, vientos fuertes, de origen catabático y de gravedad. Causas del clima de hielo perpetuo. Parece estar en la elevación que alcanzan Groenlandia, en su interior, 3.000 metros, y la Antártida, aún más elevada, a lo que se suma el frío que aporta el suelo permanentemente helado y cubierto de nieve. Además, su albedo es muy alto. El clima actual de la Antártida se explica por la presencia del gran casquete glacial heredado de las glaciaciones cuaternarias, y si los casquetes polares desaparecieran, no se volverían a formar en las condiciones climáticas actuales.